Voy a contarte algo que el gobierno mexicano no quiere que sepas. Hay un lugar en este país que fue cerrado hace más de 20 años. Un lugar que no aparece en ningún mapa oficial actualizado. Un lugar donde si te acercas demasiado, hombres armados sin insignias te detienen, te quitan el teléfono, borran tus fotografías y te dicen que des la vuelta. Sin explicaciones, sin documentos, sin ningún derecho de apelación. Y si preguntas por qué, la respuesta es siempre la misma. Zona restringida por razones de seguridad nacional. Esa frase, esas 5 palabras que en México significan exactamente lo mismo que el silencio. Nada que yo vaya a decirte, nada que tú vayas a saber, nada que nadie vaya a explicar jamás. Lo que estás a punto de escuchar es la investigación más completa que alguien ha intentado hacer sobre este lugar. Una investigación que tomó 4 años, que involucró a 17 fuentes distintas, que produjo más de 300 páginas de documentos, testimonios y análisis, y que nunca fue publicada en su forma completa. Hasta hoy. El periodista que la realizó, cuyo nombre voy a proteger porque él me lo pidió específicamente, me dijo algo antes de que empezáramos a hablar. Me dijo, hay cosas que uno investiga y que al terminar entiende por qué nadie las había investigado antes. No porque sea difícil encontrar la información, sino porque la información te encuentra a ti. Y cuando te encuentra, te cambia. Yo no soy la misma persona que empezó esta investigación hace 4 años. Y no lo digo como metáfora. El lugar está en el centro de México. No voy a dar coordenadas exactas porque los que han dado coordenadas exactas de esta zona han tenido problemas que prefiero no tener. Pero está ahí, en una región que tiene nombre, que tiene historia, que tiene comunidades a su alrededor, cuyos habitantes recuerdan perfectamente cómo era ese lugar antes de que el gobierno lo cerrara. Un lugar que tenía gente, que tenía vida. Y que de un día para otro fue acordonado con alambre de púas, vigilado con torres de guardia, patrullado por soldados que no llevaban los parches reglamentarios del ejército mexicano, y que cuando alguien les preguntaba a qué corporación pertenecían, simplemente no respondían. Roberto Salinas tenía 26 años cuando intentó entrar por primera vez. Era fotógrafo independiente. Había escuchado los rumores sobre el lugar y decidió documentarlo. Llegó en su coche un miércoles por la mañana, siguiendo un camino de terracería que aparecía en mapas de hace 15 años, pero que los mapas actuales de Google simplemente no muestran. Como si el camino hubiera sido borrado digitalmente. Como si ese pedazo de tierra hubiera dejado de existir para los algoritmos. Roberto llegó hasta un punto donde el camino estaba cortado por una barda de concreto nueva, sin señales, sin logos, sin ninguna indicación de a quién pertenecía esa construcción. Antes de que pudiera bajarse de su coche, aparecieron 2 camionetas negras. 4 hombres. Armas largas. Ningún uniforme identificable. Uno de los hombres se acercó a su ventana y le dijo algo que Roberto recuerda palabra por palabra. Esto es zona federal restringida. Tienes 30 segundos para dar la vuelta o te detenemos por violación a la seguridad nacional. Roberto preguntó cuál era el fundamento legal. El hombre no respondió. Solo puso la mano en el arma. Roberto dio la vuelta. Mientras se alejaba por el camino de tierra, miró por el retrovisor. Los 4 hombres seguían ahí, inmóviles, mirando cómo se iba. Y lo que Roberto notó en ese momento, lo que le tomó varios kilómetros de distancia para procesar, fue algo que parece un detalle menor pero que no lo es. Las camionetas no tenían placas. Eso fue en 2018. Roberto lo intentó 3 veces más, desde distintos accesos, desde distintas direcciones, en distintos horarios. Siempre apareció alguien. Siempre lo detuvieron. Siempre lo mismo, sin placas, sin insignias, sin explicaciones, sin nada. Solo el mensaje. No pases, no preguntes, no vuelvas. ¿Qué hay en ese lugar? Eso es exactamente lo que vamos a investigar. Para entender lo que el gobierno esconde, primero hay que entender lo que había ahí antes de que cerraran todo.
Y lo que había no era un desierto, no era un terreno baldío, era un lugar con historia, con comunidades, con personas que llevaban generaciones viviendo ahí y que de repente fueron informadas de que tenían que irse, que su tierra ya no era suya, que el gobierno la necesitaba para algo que no podía explicarles. Antes del cierre, en esa zona vivían 3 comunidades. La más grande tenía poco más de 800 habitantes. Las otras 2 eran rancherías de menos de 100 personas cada una. Gente del campo, agricultores, ganaderos, algunas familias que también se dedicaban a la extracción de minerales de forma artesanal, porque la región tenía depósitos de ciertos metales que los hombres de la zona sabían encontrar desde tiempos de sus abuelos. No eran comunidades ricas, pero tampoco eran comunidades en miseria. Tenían sus tierras, tenían sus casas, tenían sus muertos enterrados en el panteón del pueblo desde hacía más de 100 años. Voy a contarte el caso de doña Amalia Fuentes Guerrero, que tenía 64 años cuando el gobierno llegó a decirle que se tenía que ir. Hoy tiene 87 y vive en una ciudad a 4 horas de donde nació. La encontré a través de su nieta, que publicó en redes sociales una foto de la abuela frente a su antigua casa, tomada hace décadas, con un texto que decía: "Aquí nació mi abuela, y de aquí la sacaron sin explicarle por qué". Ese post tuvo miles de compartidas. El gobierno nunca respondió. Doña Amalia me contó que un día de octubre de 2001 llegaron al pueblo funcionarios del gobierno. No eran militares. Eran hombres con trajes, con portafolios, con documentos impresos en papel oficial. Se reunieron con las familias en la plaza del pueblo. Les dijeron que el gobierno federal había declarado esa zona como área de interés estratégico nacional, que en virtud de esa declaración, las tierras serían expropiadas, que las familias recibirían una compensación económica y que tendrían 90 días para salir. 90 días. Para deshacer una vida de 4 generaciones. 90 días para decidir qué se lleva uno de una casa donde nacieron el padre, el abuelo y el bisabuelo. 90 días para decirle adiós a los muertos enterrados en el panteón que uno ya no iba a poder visitar nunca más. Doña Amalia me dijo: "Yo les pregunté para qué iban a usar nuestras tierras. El funcionario me dijo que era información reservada. Le dije que cómo era posible que me quitaran lo mío sin decirme para qué. Me dijo que tenía mis 90 días y que pasado ese tiempo la cosa se complicaba". Así dijo. Se complica. Yo sé lo que significa eso en México. La compensación que recibieron las familias fue, según todos los testimonios que recopilé, significativamente menor al valor real de sus propiedades. Algunos firmaron los documentos sin leerlos porque no sabían leer. Otros firmaron porque los funcionarios les dijeron que si no firmaban no recibirían nada. Nadie tuvo acceso a un abogado independiente que les explicara sus derechos. Nadie pudo apelar la decisión. Era una expropiación que en papel cumplía con los procedimientos legales mínimos, pero que en la práctica fue una expulsión. Y luego está el documento que nadie debería haber firmado, pero que algunas familias sí firmaron. Un papel adicional, diferente a los de la compensación, que los funcionarios presentaron casi como un trámite más entre varios. Un papel que en letra pequeña, casi ilegible, incluía una cláusula de confidencialidad. Una cláusula que decía que los firmantes se comprometían a no revelar información sobre las instalaciones, actividades u operaciones que el gobierno federal pudiera desarrollar en el territorio en cuestión. Doña Amalia no firmó ese papel. Me dijo que su hijo, que sí sabía leer, lo leyó y se lo arrancó de las manos al funcionario. Pero que otras familias sí lo firmaron. Y que esas familias son las que hasta hoy no hablan. Las que cuando uno les pregunta sobre el lugar, dicen que no recuerdan, que no saben, que mejor no hablar de eso. ¿Qué es lo que esas familias saben y no pueden decir? Eso es lo que investigamos a continuación. El 22 de enero de 2002 fue el último día en que un ciudadano mexicano pudo entrar libremente a esa zona. Lo sé porque tengo el testimonio de la última persona que entró. Se llama Gilberto Mora Espinosa.
Tenía 31 años en ese entonces. Era cartero. Su ruta incluía las comunidades de la zona, y él las recorría en una motocicleta cada semana desde hacía 4 años. El 22 de enero de 2002 llegó como siempre, con su bolsa de correo, con su casco, con su planilla de entregas, y se encontró con algo que no esperaba. Gilberto me dijo que esa mañana, cuando llegó al punto donde comenzaba su ruta habitual, había un retén. No un retén de carretera normal. Era una estructura montada durante la noche. Vallas de metal. Soldados. Y detrás de los soldados, en el camino que él había recorrido cientos de veces, un silencio diferente. Un silencio que no era el silencio de un campo normal. Era el silencio de un lugar que había sido vaciado de personas. Gilberto le explicó a uno de los soldados que era cartero, que tenía entregas para las familias de la zona. El soldado le dijo que las familias ya no estaban, que habían sido reubicadas. Gilberto preguntó dónde. El soldado no respondió. Gilberto preguntó si podía pasar a verificar que las casas estaban bien cerradas, que no había quedado ningún animal suelto. El soldado dijo que no. Gilberto preguntó con qué autoridad le impedían el paso en un camino que siempre había sido público. El soldado dijo, decreto presidencial. Y no dijo nada más. Gilberto volvió a la oficina de correos y reportó lo que había visto a su supervisor. El supervisor llamó a la delegación federal. La delegación federal dijo que no tenía información sobre ningún decreto presidencial que afectara esa zona. Gilberto insistió. Su supervisor lo mandó con el director regional. El director regional llamó a la Secretaría de Gobernación. Desde Gobernación le dijeron que efectivamente había habido una declaratoria de zona restringida, pero que los detalles eran información clasificada. Que las entregas de correo para esa zona quedaban suspendidas indefinidamente. Que Gilberto debía actualizar su ruta y no volver a intentar acceder al área. Eso fue todo. Un decreto presidencial que nadie vio, que nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en términos que lo hicieran comprensible, que cerró una zona entera del país de un día para otro sin que ningún medio de comunicación lo reportara, sin que ningún legislador lo cuestionara, sin que ningún ciudadano pudiera leer los argumentos que justificaban esa decisión. Busqué ese decreto durante semanas. Encontré una referencia a él en un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenido mediante una solicitud de transparencia que tardó 14 meses en ser respondida, y que cuando llegó tenía más párrafos tachados que legibles. La referencia decía solamente, en cumplimiento del decreto presidencial número 4316, se establece perímetro de seguridad en zona de interés estratégico. El número del decreto. Nada más. Busqué el decreto número 4316 en todos los registros públicos disponibles. No existe. O más precisamente, no existe de manera accesible para ningún ciudadano. Lo que significa que el gobierno cerró una zona entera del país basándose en un documento que los ciudadanos de ese país no tienen derecho a leer. Pero hay algo más sobre ese día. Algo que Gilberto me contó al final de nuestra conversación, cuando ya llevábamos 2 horas hablando y él se había relajado lo suficiente para contarme la parte que normalmente no cuenta. Me dijo que esa mañana, mientras hablaba con el soldado en el retén, vio algo en el camino detrás de las vallas. Vio un camión de carga grande, de los que se usan para transportar maquinaria pesada. El camión iba hacia adentro de la zona. Y lo que llevaba en la plataforma, cubierto con lonas verde militar, tenía una forma que Gilberto no supo identificar con precisión, pero dijo algo que me quedó grabado. Era redondo, grande, del tamaño de una casa, y hacía un ruido, un zumbido bajo, como de algo que estuviera encendido, como de algo que estuviera vivo. El gobierno mexicano ha dado 3 versiones distintas sobre por qué esa zona está cerrada. 3. Y lo interesante no es que sean 3 versiones diferentes. Lo interesante es que cada una contradice a las anteriores. Y que ningún funcionario ha explicado nunca por qué la versión cambió.
como si esperaran que los ciudadanos no llevaran la cuenta, como si confiaran en que nadie iba a comparar lo que dijeron en 2002 con lo que dijeron en 2010 con lo que dicen hoy. Voy a contarlas en orden. La primera versión fue la de 2002. Cuando los primeros periodistas regionales preguntaron por el cierre de la zona, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de 3 párrafos. El comunicado decía que la zona había sido declarada área natural protegida de carácter especial, que existía en ese territorio un ecosistema único que requería protección urgente ante el riesgo de deterioro irreversible, que el acceso de personas no autorizadas representaba una amenaza para la biodiversidad de la región. Área natural protegida. Esa fue la versión número 1. El problema con esa versión es que las áreas naturales protegidas en México tienen un registro público, tienen un decreto publicado en el Diario Oficial, tienen un nombre oficial, tienen un organismo responsable de su administración, que normalmente es la Semarnat o la CONAMPI. Tienen un plan de manejo disponible para consulta ciudadana. Tienen, en muchos casos, programas de investigación científica con acceso regulado para académicos. Ninguna de esas cosas existe para esta zona. Ninguna. El área no aparece en el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La Semarnat, cuando se le pregunta sobre ella, dice que no tiene jurisdicción ahí. La CONANPE dice lo mismo. Es un área natural protegida que ninguna institución ambiental del país reconoce como propia, lo cual significa que o la versión era falsa, o hay una institución que la administra y que prefiere no identificarse públicamente. La segunda versión llegó en 2010. Para entonces ya había periodistas más persistentes que seguían preguntando. La respuesta oficial cambió. Ahora la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un breve comunicado que decía que la zona albergaba instalaciones militares de entrenamiento especializado, que por razones de seguridad operacional y para proteger la integridad del personal militar, el acceso civil estaba restringido indefinidamente. Instalaciones militares de entrenamiento. Esa fue la versión número 2. El problema con esta versión es que las instalaciones militares en México también tienen registros, no públicos en su totalidad, pero sí verificables a través de ciertos mecanismos de transparencia. Y en ninguno de esos registros aparece una instalación de entrenamiento en esa zona. Más importante aún, varios militares retirados con quienes el periodista habló de manera confidencial dijeron no tener conocimiento de ninguna instalación de entrenamiento en esa ubicación. Uno de ellos, coronel retirado con 30 años de servicio, dijo textualmente: «Yo serví en 3 regiones militares distintas durante mi carrera. Nunca escuché hablar de ninguna instalación en esa zona. Y en el ejército, ese tipo de cosas se saben. No todo, pero algo se sabe siempre». La tercera versión es la actual, y es la más vaga de todas. Cuando hoy un periodista pregunta a cualquier dependencia federal sobre esa zona, la respuesta es: zona de interés estratégico nacional bajo resguardo de seguridad federal. Sin más detalles. Sin explicar qué tipo de interés estratégico. Sin identificar qué corporación de seguridad la resguarda. Sin ofrecer ningún mecanismo para que ciudadanos o investigadores puedan verificar que lo que ocurre ahí es legal y está dentro de los límites que la Constitución le impone al gobierno. Interés estratégico nacional. 3 palabras que pueden significar cualquier cosa y que en la práctica significan: no preguntes. Encontré a un abogado constitucionalista, el doctor Fernando Aguirre Palomares, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que analizó las 3 versiones a petición del periodista. Su conclusión fue clara, y la voy a citar textualmente porque merece ser escuchada sin parafrasear. Ninguna de las 3 versiones cumple con los requisitos constitucionales mínimos para justificar la restricción permanente de acceso a un territorio nacional. La primera carece de registro legal. La segunda carece de verificación institucional. La tercera es tan vaga que no constituye una justificación en ningún sentido jurídico. Lo que esto significa es que, desde el punto de vista del derecho, esa zona lleva más de 20 años cerrada sin ninguna base legal suficiente,
Lo que ocurra ahí está fuera del marco que la Constitución establece. Y eso, en un Estado de derecho, no debería ser posible. El doctor Aguirre Palomares presentó un amparo en 2016 solicitando el acceso a la información sobre la zona. El amparo fue rechazado en primera instancia. Apeló. Fue rechazado en segunda instancia. Llegó a la Suprema Corte. La Suprema Corte lo admitió a trámite en 2018. Lleva 6 años en trámite. Sin resolución. Sin fecha estimada de resolución. En la Suprema Corte de México, el amparo que pregunta qué esconde el gobierno en esa zona sigue esperando. Como todos los secretos de este país, en un cajón, con una etiqueta que dice en proceso, recibiendo polvo. Voy a contarte los casos de 3 personas que lograron entrar a la zona restringida. 3 casos distintos, en distintos años, con distintos métodos. Los 3 encontraron cosas que no deberían haber encontrado. Y los 3 pagaron un precio por haberlas encontrado. El primero es Marcos Elizalde Ruiz, 23 años, estudiante de Geografía de la Universidad de Guadalajara. En 2013, Marcos estaba trabajando en su tesis sobre transformaciones territoriales en zonas de restricción gubernamental. Eligió esta zona como caso de estudio. Pasó 3 meses preparando su entrada. Estudió los patrones de los patrullajes usando los testimonios de personas que habían sido detenidas cerca del perímetro. Identificó un punto en el límite norte donde la vigilancia tenía una ventana de aproximadamente 40 minutos entre rondas. Entró a pie, con una mochila pequeña, una cámara, agua y un cuaderno. Marcos pasó 6 horas adentro. Caminó aproximadamente 12 kilómetros hacia el interior antes de que el terreno le impidiera avanzar más. Lo que vio lo describió en notas detalladas que le entregó al periodista años después. Las casas de las comunidades que habían existido ahí seguían en pie. No derruidas, sino conservadas. Las paredes limpias, los tejados reparados, las ventanas con vidrios nuevos. Pero sin nadie adentro. Como maquetas de un pueblo. Como escenografías. Algunos de los edificios tenían modificaciones recientes, antenas en los techos, cables que no pertenecían a ninguna red eléctrica convencional, puertas metálicas nuevas instaladas en casas que originalmente tenían puertas de madera. Y en el centro de lo que había sido la plaza principal del pueblo más grande, había una estructura nueva. Una construcción que no existía cuando las familias vivían ahí. Un edificio bajo, sin ventanas, con paredes de concreto reforzado, rodeado de una valla adicional de alambre de navaja. Marcos lo fotografió desde la distancia que le permitía la seguridad. Tomó 47 fotos. Salió antes de que la ventana de patrullaje se cerrara. Llegó a su coche. Manejó hasta la ciudad. Descargó las fotos en su computadora. Y esa noche, mientras revisaba las imágenes, escuchó que tocaban a la puerta de su cuarto de estudiante. Eran 2 hombres. No policías uniformados. No militares con insignias. Hombres de civil que le mostraron una identificación que Marcos dijo que nunca había visto antes y que no correspondía a ninguna dependencia federal que él conociera. Le dijeron que sabían que había entrado a la zona restringida, que tenía material fotográfico obtenido ilegalmente, que podían arrestarlo o podían llegar a un acuerdo. El acuerdo consistía en entregar todo el material, firmar un documento de confidencialidad y no volver a acercarse a la zona ni a investigar sobre ella. Si no aceptaba el acuerdo, sería detenido y procesado por violación a la seguridad nacional, un cargo que en México puede significar años de prisión preventiva sin juicio. Marcos tenía 23 años. Era estudiante. No tenía abogado ni dinero para pagar uno. Entregó las fotos. Firmó el documento. Y cambió el tema de su tesis. Hoy trabaja como geógrafo en una empresa privada y cuando alguien le pregunta sobre esa zona dice que nunca ha estado ahí. Pero le contó todo al periodista porque dijo que esa noche lo marcó de una manera que no ha podido superar. Que aceptar ese acuerdo fue la decisión más cobarde de su vida y que la vergüenza de haberla tomado es algo con lo que vive todos los días.
La segunda persona que logró entrar es una mujer a la que voy a llamar Elena, porque ese no es su nombre real, y ella fue muy clara en que no quiere ser identificada bajo ninguna circunstancia. Elena entró en 2016 por razones muy diferentes a las de Marcos. No era investigadora ni periodista. Era la hija de uno de los agricultores que había sido desplazado en 2002. Su padre murió en 2015 sin haber podido volver a ver la tierra donde nació. Elena entró porque quería ver con sus propios ojos el lugar donde su padre había crecido. Por duelo, por memoria, por esa necesidad humana de tocar lo que se perdió aunque ya no sirva para nada. Elena entró por un camino que su padre le había descrito de memoria antes de morir. Un camino que no estaba en ningún mapa, pero que su padre recordaba centímetro a centímetro, porque lo había caminado de niño miles de veces. Un camino que los que diseñaron el perímetro de seguridad aparentemente no conocían o consideraron demasiado remoto para vigilar. Elena llegó hasta la casa donde había nacido su padre. La casa seguía en pie, igual a las que Marcos había descrito, conservada, con modificaciones. Pero lo que Elena encontró adentro fue diferente a lo que Marcos había visto desde fuera. Adentro de la casa de su padre había muebles. No los muebles originales de la familia, sino muebles nuevos, funcionales, dispuestos como si alguien viviera ahí o pudiera vivir ahí en cualquier momento. Una cama tendida, una mesa con sillas, una cocina equipada, y en una de las habitaciones, algo que Elena no esperaba. Archiveros. 3 archiveros metálicos grises, del tipo que se usa en oficinas gubernamentales, cerrados con llave, con etiquetas en los cajones que Elena no pudo leer desde la distancia que consideró prudente mantener. No tocó nada. Tomó fotos con su teléfono. Y salió. Las fotos de Elena son las únicas imágenes verificadas del interior de la zona que existen hoy. El periodista las tiene. Yo las vi. Son exactamente lo que ella describió. Una casa de campo convertida en algo que parece una combinación de vivienda de emergencia y archivo de documentos. Lo que hay en esos archiveros, nadie lo sabe. Pero están ahí, en la casa donde nació el padre de Elena, en una zona que el gobierno dice que es área natural protegida, o instalación militar de entrenamiento, o zona de interés estratégico, según qué día de la semana le preguntes. El tercer caso es el más breve y el más inquietante. Un hombre cuya identidad el periodista protege completamente, al que voy a llamar solo como La Fuente, entró a la zona en 2019. Era profesional en el tema. Tenía experiencia en operaciones de acceso a zonas restringidas. Llevaba equipo especializado. Entró. Llegó hasta el edificio sin ventanas que Marcos había fotografiado desde lejos. Se acercó. Y entonces ocurrió algo que La Fuente describe con una precisión técnica que hace que sea imposible descartarlo como invención. Dijo que a menos de 50 metros del edificio, sus equipos electrónicos dejaron de funcionar. Todos. La cámara, el GPS, el teléfono satelital, los sensores de campo electromagnético que llevaba para medir exactamente ese tipo de interferencia. Todo. Apagado. Sin batería descargada. Sin razón mecánica. Simplemente apagado. Como si algo en ese edificio emitiera una señal capaz de neutralizar cualquier dispositivo electrónico en su radio de acción. La Fuente se fue. Salió de la zona. Sus equipos volvieron a funcionar exactamente en el punto donde los había perdido. Todos al mismo tiempo. Como si hubiera cruzado una frontera invisible que marcaba el límite de algo que todavía no tiene nombre en ningún manual técnico que él conozca. Hay algo que el gobierno no puede controlar. Algo que no puede cerrar con alambre de púas ni detener con hombres armados sin insignias. Los satélites. Cada día, docenas de satélites comerciales y gubernamentales pasan sobre el territorio mexicano y fotografían la superficie con una resolución que hace 20 años era exclusiva de los servicios de inteligencia y que hoy cualquier investigador con acceso a Internet puede consultar. Y cuando uno toma esas imágenes satelitales de la zona restringida y las ordena cronológicamente, desde el año 2000 hasta hoy,
Lo que ve no es un área natural protegida, no es una instalación de entrenamiento militar. Lo que ve es la historia de una construcción masiva que el gobierno ha estado realizando en secreto durante más de 2 décadas, mientras le decía a los ciudadanos que ahí no había nada que ver. El análisis de las imágenes satelitales de esta zona fue realizado por 2 personas de manera independiente. La primera es una analista de inteligencia geoespacial que trabajó durante 12 años para una agencia de seguridad latinoamericana y que hoy trabaja de manera privada. No quiso dar su nombre, pero aceptó compartir sus conclusiones. La segunda es un arquitecto e investigador urbano de una universidad mexicana que pidió no ser identificado institucionalmente para no comprometer a su universidad. Ambos analizaron las mismas imágenes. Ambos llegaron a conclusiones similares. Y ambos me dijeron, por separado, que lo que vieron en esas imágenes no tiene una explicación que se ajuste a ninguna de las versiones oficiales. Voy a describir lo que las imágenes muestran año por año. En las imágenes de 2001, el último año antes del cierre, la zona muestra exactamente lo que debería mostrar. 3 pequeñas comunidades rurales, campos de cultivo, caminos de terracería, vegetación natural del tipo característico de esa región de México. Nada inusual, nada que justifique una declaratoria de zona restringida. En las imágenes de 2003, un año después del cierre, aparecen los primeros cambios. Las comunidades siguen en pie, pero los campos de cultivo han sido abandonados. Y en el extremo sur de la zona aparece algo nuevo. Una superficie plana, de forma rectangular, de aproximadamente 200 metros por 100 metros, que ambos analistas identificaron como una plataforma de concreto recién construida. El tipo de plataforma que se usa como base para estructuras industriales pesadas o como área de aterrizaje para helicópteros grandes. En las imágenes de 2006 aparece la primera estructura sobre esa plataforma. Un edificio de planta baja, rectangular, de dimensiones significativas. La analista geoespacial estimó sus dimensiones en aproximadamente 150 metros de largo por 80 de ancho. Para tener referencia, eso es más grande que 2 campos de fútbol puestos uno al lado del otro. Un edificio de ese tamaño en una zona que supuestamente es área natural protegida o instalación de entrenamiento básico no tiene ninguna lógica. Ninguna. En las imágenes de 2010 aparecen 2 edificios adicionales, más pequeños que el primero pero igualmente regulares en su construcción. Y aparece algo más, lo que ambos analistas identificaron como una red de túneles o estructuras subterráneas, visible porque la vegetación sobre ciertas líneas rectas del terreno muestra patrones de crecimiento diferentes al área circundante. Cuando hay construcciones subterráneas, el suelo sobre ellas tiene características distintas de temperatura y humedad que afectan la vegetación. Esas diferencias son visibles desde el espacio si uno sabe qué está buscando. En las imágenes de 2015, la zona ha cambiado radicalmente. Los edificios originales han sido ampliados. Aparecen estructuras adicionales. Y la plataforma original ha sido expandida significativamente. La analista geoespacial me dijo que el nivel de construcción en esa zona entre 2003 y 2015 representa una inversión de infraestructura que en términos conservadores costaría varios cientos de millones de pesos. Probablemente más. Eso no es el presupuesto de un área natural protegida. Eso no es el presupuesto de un campamento de entrenamiento militar básico. Eso es el presupuesto de algo muy diferente. Algo para lo que el gobierno no ha dado ninguna explicación. Y las imágenes más recientes, las de los últimos 3 años, muestran algo que ninguno de los 2 analistas esperaba ver. La zona está siendo expandida, no reducida, no estabilizada, sino activamente expandida. El perímetro de seguridad se ha ampliado. Nuevas estructuras aparecen en áreas que hace 5 años eran terreno natural. Y en el centro de todo, justo encima de donde los análisis de vegetación sugieren que están las estructuras subterráneas, hay algo que la analista geoespacial describió con una cautela profesional que no ocultaba su genuina perplejidad. Hay una anomalía térmica,
una zona donde la temperatura superficial del terreno es consistentemente más alta que el área circundante, incluso en horarios y condiciones donde esa diferencia no debería existir, como si algo bajo tierra estuviera generando calor, mucho calor, de manera permanente. El arquitecto investigador me dijo algo que resume el análisis completo. Lo que estas imágenes muestran no es consistente con ninguna categoría de instalación pública que yo conozca. No es militar estándar, no es ambiental, no es industrial convencional. Es algo que fue diseñado específicamente para no parecerse a nada que uno pueda identificar fácilmente. Y eso, por sí solo, es la cosa más reveladora de todo. En 2010 Wikileaks publicó 250.000 cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en México. La mayoría de esos cables fueron analizados por periodistas de todo el mundo buscando escándalos políticos, información sobre narcotráfico, detalles sobre las relaciones bilaterales. Pero hay un cable que casi nadie notó. Un cable de 2007, enviado desde la Embajada estadounidense en la Ciudad de México a la Secretaría de Estado en Washington, que en un párrafo de su sección de Asuntos de Seguridad hace una referencia que en ese momento no llamó la atención de casi nadie, pero que cuando se lee sabiendo lo que sabemos hoy, resulta extraordinariamente significativa. El cable dice, en traducción del inglés: las autoridades mexicanas han confirmado que el proyecto en la zona designada avanza según el cronograma acordado. El equipo técnico estadounidense completó la segunda fase de instalación en septiembre. Se recomienda mantener el protocolo de comunicación establecido para esta operación. El enlace en Gobernación informa que no ha habido filtración de información a medios locales. Fin de referencia. El proyecto en la zona designada. El equipo técnico estadounidense. El protocolo de comunicación establecido. El enlace en Gobernación. Ese párrafo, en un cable diplomático oficial del gobierno de Estados Unidos, confirma tres cosas que el gobierno mexicano nunca ha admitido públicamente. Primero, que en esa zona hay un proyecto. No una protección ambiental, no un entrenamiento militar rutinario, sino un proyecto con fases, con cronograma, con objetivos específicos. Segundo, que ese proyecto involucra personal técnico del gobierno de Estados Unidos que trabajó físicamente en la zona. Tercer, que hay un funcionario mexicano en la Secretaría de Gobernación cuyo trabajo específico es asegurarse de que la prensa no se entere de lo que ocurre ahí. Presenté este cable al periodista que realizó la investigación. Lo había encontrado antes que yo. Había intentado identificar a cuál zona se refería el texto. La referencia a zona designada era vaga, pero cuando cruzó las fechas del cable con los registros de movimiento de personal técnico de agencias estadounidenses en México durante 2007, encontró algo. Encontró que en septiembre de 2007, el mismo mes que menciona el cable, hubo un grupo de técnicos identificados como consultores de infraestructura que ingresaron a México con visas de trabajo temporal y que en sus formularios de migración declararon como destino una ciudad que está a menos de 100 kilómetros de la zona restringida. No hay registro de su salida del país por ningún punto fronterizo oficial durante los siguientes 4 meses. Contacté a un exfuncionario de la CIA que estuvo destinado en México durante la primera década de este siglo y que hoy vive retirado en Estados Unidos. No quiso hablar sobre casos específicos, pero sí me dijo algo en términos generales que ilumina el contexto. Me dijo que durante esa época había varios proyectos conjuntos entre agencias estadounidenses y el gobierno mexicano que operaban en zonas remotas del país. Proyectos que no pasaban por los canales diplomáticos normales, que no requerían notificación al Congreso mexicano ni al Congreso estadounidense, que existían en un espacio legal ambiguo que ambos gobiernos encontraban conveniente porque permitía hacer cosas que ninguno de los dos quería defender públicamente. Me dijo que no podía confirmar ni negar nada específico sobre la zona que yo investigaba, pero que si yo había encontrado evidencia de personal técnico estadounidense en una zona que el gobierno mexicano mantenía cerrada y clasificada, lo más probable era que eso no fuera una coincidencia. Hay un segundo documento que refuerza esta conexión. Es un registro de una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado mexicano de 2009.
Las minutas de esa reunión fueron obtenidas mediante una solicitud de transparencia que tomó 2 años en ser respondida y que llegó con amplias secciones redactadas. Pero en las partes legibles hay una referencia a una presentación que hizo un funcionario de la Sedena sobre acuerdos de cooperación técnica con agencias extranjeras en instalaciones de investigación especial. En las minutas, uno de los senadores pregunta si esas instalaciones están sujetas a supervisión del Congreso. El funcionario de la Sedena responde que están cubiertas por el Acuerdo Marco de Seguridad Bilateral y que por lo tanto no requieren ratificación legislativa. El senador insiste y pregunta si eso significa que hay instalaciones en territorio mexicano que el Congreso no puede supervisar. El funcionario dice, en el contexto de los acuerdos de seguridad nacional vigentes, así es. Eso es lo que hay en el registro oficial de una reunión del Senado mexicano. La confirmación, dicha por un funcionario del gobierno frente a legisladores electos, de que existen instalaciones en México que el propio Congreso no tiene derecho a inspeccionar. Y nadie preguntó cuáles eran. Nadie insistió. El tema cambió. Y esa admisión quedó enterrada en unas minutas que nadie leyó durante más de 10 años. A 30 kilómetros de la zona restringida hay un pueblo que voy a llamar San Rafael, porque ese no es su nombre real, pero se le parece lo suficiente. San Rafael tiene aproximadamente 2.500 habitantes. Gente del campo, trabajadores, algunas familias que tienen pequeños negocios en la cabecera municipal. Un pueblo normal en todos los sentidos, excepto en uno. En San Rafael, la tasa de cáncer es 4 veces el promedio nacional. No el doble, no el triple. 4 veces. Lo sé porque existe un médico. Se llama Dr. Héctor Villanueva Cisneros y lleva 16 años practicando medicina general en San Rafael y en los 3 pueblos vecinos. El Dr. Villanueva no es un activista ni un investigador académico. Es un médico rural que hace su trabajo con los recursos que tiene, que son pocos, y que a lo largo de los años empezó a notar algo que ningún médico debería ver con la frecuencia con que él lo veía. Casos de cáncer. Demasiados casos de cáncer. Y no solo cáncer, también malformaciones congénitas en recién nacidos, también enfermedades neurológicas en adultos sin historial familiar, también muertes inexplicables en personas jóvenes y aparentemente sanas. El doctor Villanueva comenzó a llevar un registro en 2012, no porque nadie se lo pidiera, sino porque su instinto clínico le decía que los números no cuadraban, que en una población de ese tamaño, en un área rural sin industria pesada ni contaminación obvia, no debería haber ese nivel de enfermedad. Durante 3 años recopiló datos, diagnosticó, derivó a especialistas, hizo seguimiento de casos. Y cuando tuvo suficiente información, hizo algo que un médico rural con pocos recursos y sin respaldo institucional raramente tiene la valentía de hacer. Presentó un informe a la Secretaría de Salud del Estado. El informe del doctor Villanueva documentaba 147 casos de cáncer en la zona en un periodo de 3 años. De esos, 42 correspondían a tipos de cáncer asociados específicamente con exposición a radiación ionizante o a ciertos compuestos químicos industriales. Documentaba también 19 casos de malformaciones congénitas en un periodo de 5 años, una tasa que los estándares epidemiológicos clasificarían como emergencia de salud pública. Y documentaba una correlación geográfica que era imposible ignorar. Los casos más graves, los más frecuentes, los de tipos más inusuales, se concentraban en los pueblos más cercanos a la zona restringida. Mientras más cerca del perímetro, más enfermos. La correlación no era perfecta, pero era estadísticamente significativa. La Secretaría de Salud del Estado recibió el informe. Lo acusó de recibo, y durante 6 meses no hizo nada. El doctor Villanueva insistió. Envió copias a la Secretaría de Salud Federal, a la COFEPRIS, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a 2 legisladores de la región. Las respuestas que recibió fueron variaciones del mismo tema. Su metodología necesitaba revisión. Sus datos no eran suficientemente robustos para establecer causalidad. Se tomarían en cuenta sus observaciones para estudios futuros. Estudios futuros.
Esa frase que en el vocabulario burocrático mexicano significa lo mismo que el silencio. Entonces llegó la visita. Un martes por la tarde, dos funcionarios de la Secretaría de Salud Federal se presentaron en el consultorio del doctor Villanueva. No para hablar de sus pacientes, para hablar de él. Le dijeron que su informe había generado preocupación en ciertas instancias, que sus conclusiones, si se filtraban a los medios, podían causar pánico innecesario en la comunidad y dañar la imagen de la región, que si el doctor quería continuar ejerciendo en esa zona, necesitaba ser más cuidadoso con la información que manejaba, que su licencia para ejercer dependía de su conducta profesional, y que difundir información médica no verificada oficialmente podía ser considerado una falta ética grave. El doctor Villanueva me contó esto en su consultorio, con la puerta cerrada, en voz baja aunque estábamos solos. Me dijo que después de esa visita tuvo miedo, que tiene una familia, que necesita su licencia para trabajar, que no es un héroe, pero que tampoco puede dejar de ver lo que ve todos los días en su sala de espera. Y me dijo algo que no voy a olvidar. Yo no sé qué hay en esa zona. Honestamente no lo sé, pero sé que algo sale de ahí, algo que enferma a mi gente. Lo veo en los análisis, lo veo en los diagnósticos, lo veo en los ataúdes, y el gobierno sabe que yo lo sé, y por eso me visitaron, para recordarme que saber cosas peligrosas tiene un precio en este país. Voy a contarte la historia de Alejandro Bravo Mendoza. Alejandro no es periodista, ni médico, ni geógrafo. Es lo que en México se llama un investigador independiente, que es otra manera de decir alguien que dedicó su tiempo, su dinero y una parte importante de su salud mental a investigar algo que nadie le pagó por investigar, y que en algún punto se convirtió en algo que no podía dejar aunque quisiera. Alejandro tiene hoy 49 años. Empezó a investigar la zona restringida en 2015, cuando encontró por casualidad, mientras hacía otra búsqueda en línea, un foro de Internet donde varias personas discutían avistamientos extraños en la región, fenómenos luminosos en el cielo nocturno, interferencias en señales de radio, animales encontrados muertos sin causa aparente en las zonas más cercanas al perímetro. La mayor parte de lo que se discutía en ese foro era especulación sin sustento. Pero algunas de las personas que participaban tenían detalles muy específicos y muy coherentes que llamaron la atención de Alejandro. Detalles que no podían ser invención porque requerían un conocimiento del territorio que solo alguien que lo había visitado podía tener. Alejandro pasó los primeros 2 años solo recopilando información pública. Solicitudes de transparencia, hemerotecas, registros judiciales, documentos académicos sobre la región. Construyó una base de datos que eventualmente llegó a más de 4.000 entradas. Y en ese proceso, encontró algo que ninguno de los demás investigadores que habían tocado el tema había conectado antes. Encontró que la zona restringida coincide geográficamente, de manera casi exacta, con una zona que aparece mencionada en documentos académicos de geología y geofísica como área de anomalía magnética inusual. Una zona donde el campo magnético terrestre presenta irregularidades que los geofísicos llevan décadas estudiando sin llegar a un consenso sobre su origen. Una zona que en ciertos estudios aparece relacionada con depósitos subterráneos de minerales con propiedades electromagnéticas inusuales. Propiedades que en teoría podrían ser de interés para ciertas aplicaciones tecnológicas muy específicas. Del tipo de aplicaciones que los gobiernos no publican en revistas académicas de acceso libre. En 2017 Alejandro hizo contacto con una fuente. Una persona que decía trabajar dentro del perímetro restringido. No en la zona más interna, no en los edificios sin ventanas que otros habían visto desde lejos, sino en tareas de mantenimiento del perímetro exterior. Una persona que por lo tanto tenía acceso visual a partes del lugar sin tener conocimiento de lo que ocurría en el interior. Esta fuente se comunicó con Alejandro a través de un sistema de mensajería encriptada. Los contactos eran irregulares. A veces pasaban semanas sin noticias. Pero lo que la fuente compartía era consistente con todo lo que Alejandro había recopilado por otros medios.
La fuente confirmó que hay personal extranjero en la zona. No dio nacionalidades específicas, pero dijo que había escuchado hablar en inglés con frecuencia. Confirmó que hay estructuras subterráneas extensas. Describió las entradas como elevadores industriales de gran capacidad instalados en lo que desde afuera parecen edificios ordinarios. Confirmó que hay equipos de generación eléctrica independientes de la red nacional, lo que explicaría la anomalía térmica que los satélites detectan. Y confirmó algo que Alejandro no esperaba, que hay personas viviendo permanentemente en el lugar. No solo personal técnico que entra y sale, sino personas que llevan meses, algunos años, residiendo dentro del perímetro sin salir. ¿Por qué están ahí? Si están ahí voluntariamente, si pueden salir cuando quieran. Eso la fuente no lo sabía, o no lo quiso decir. La última comunicación de la fuente fue en noviembre de 2019. Después de esa fecha, silencio total. Alejandro intentó contactarla por todos los canales que tenían establecidos. Nada. No sabe si la fuente decidió cortar el contacto por seguridad propia, si fue descubierta, si le ocurrió algo. No lo sabe. Y esa incertidumbre, me dijo, es una de las cosas que más lo persigue. Pero lo que más lo persigue es algo diferente. Algo que le ocurrió a él directamente en enero de 2020. Una noche Alejandro se despertó sin poder recordar dónde había estado los 2 días anteriores. No era una laguna parcial. No era el tipo de olvido que produce el alcohol o el agotamiento. Era una ausencia completa. 2 días sin ningún registro en su memoria. Sin entradas en su teléfono. Sin movimientos en sus cuentas bancarias. Sin ninguna evidencia de dónde había estado o qué había hecho. Su coche tenía 180 kilómetros más en el odómetro que la última vez que lo recordaba haber usado. Y tenía en la muñeca derecha una marca que no estaba ahí antes. Una cicatriz pequeña, circular, del tipo que deja una extracción de sangre o la inserción de algo bajo la piel. Alejandro fue al médico. Los análisis no encontraron nada anormal. La cicatriz no correspondía a ningún procedimiento médico que él hubiera autorizado. Nadie en su entorno recordaba haberlo visto durante esos 2 días. Su teléfono, cuando lo analizó un técnico de confianza, mostraba que había estado apagado durante exactamente 47 horas. No en modo avión. Apagado. Y el técnico encontró algo más. En el sistema del teléfono había rastros de un software que no reconoció. Software que había sido instalado y luego borrado durante ese periodo. Software que según el técnico era del tipo que se usa para acceso remoto y monitoreo de dispositivos. Alejandro me contó todo esto con la calma de alguien que ha tenido 4 años para procesar algo que no tiene explicación satisfactoria. Me dijo que tiene 2 hipótesis. La primera es que alguien lo interceptó, lo sedó, lo examinó y lo devolvió a su casa como advertencia de que sabían quién era y lo que estaba haciendo. La segunda es que algo más ocurrió durante esos 2 días y que hay una razón por la que no recuerda. ¿Cuál de las 2 hipótesis es verdadera?, me dijo. Es algo que probablemente nunca va a saber. Y con esa incertidumbre ha decidido seguir viviendo. Porque dejar de investigar, me dijo, se siente más peligroso que continuar. Hoy, mientras escuchas esto, esa zona sigue cerrada. Más cerrada que nunca. Las imágenes satelitales más recientes muestran que en los últimos 2 años el perímetro de seguridad fue ampliado por segunda vez. El nuevo perímetro incorpora un área adicional de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados, que hasta 2 años atrás era accesible. Los habitantes de los pueblos cercanos notaron el cambio porque de repente, caminos que usaban habitualmente para ir al campo amanecieron bloqueados con bardas nuevas sin previo aviso, sin explicación, sin ningún papel oficial que justificara la restricción. Una mujer del pueblo más cercano al nuevo perímetro, Rosario Hernández, de 52 años, fue a preguntar a las autoridades municipales por qué habían cerrado el camino que llevaba a sus tierras de cultivo. El presidente municipal le dijo que él no había dado ninguna orden de cierre, que era una decisión federal, que él no tenía jurisdicción. Rosario fue al delegado federal de la región.
El delegado le dijo que no tenía información sobre ese cierre específico, que investigaría y le avisaría. Han pasado 2 años. Nadie le ha avisado nada. Y sus tierras siguen del otro lado de una barda que nadie sabe oficialmente quién construyó. El último caso documentado de detención por intento de acceso a la zona ocurrió hace 8 meses. Un hombre de 34 años, cuyo nombre conozco pero no voy a revelar porque él me pidió expresamente que no lo hiciera, intentó entrar con una cámara de largo alcance para fotografiar el perímetro desde fuera, sin cruzarlo. Desde fuera. Fue detenido a 500 metros del límite del perímetro, en territorio que no estaba dentro de la zona restringida. Lo detuvieron, lo subieron a una camioneta, lo llevaron a un lugar que él describió como una habitación sin ventanas donde lo interrogaron durante 6 horas sobre quién lo había mandado, con quién había hablado sobre la zona, qué sabía sobre las instalaciones. Lo soltaron sin cargos, sin explicación, y con su cámara, su teléfono y sus memorias confiscados. Cuando intentó presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad, el agente del Ministerio Público que lo atendió le dijo que sin evidencia del lugar donde fue detenido y sin identificación de los detenedores, no había caso que procesar. Entonces, ¿qué hay en esa zona? Después de 4 años de investigación, de 17 fuentes, de 300 páginas de documentos y análisis, el periodista que realizó este trabajo me dijo que tiene 3 hipótesis, y que las 3 pueden ser ciertas al mismo tiempo. La primera hipótesis es tecnológica, que en esa zona hay una instalación de investigación y desarrollo de tecnología avanzada, probablemente relacionada con las propiedades electromagnéticas del subsuelo, que México y Estados Unidos operan de manera conjunta y clasificada, que las anomalías magnéticas de esa región fueron identificadas décadas atrás como potencialmente útiles para aplicaciones tecnológicas que todavía no están disponibles públicamente, y que la construcción subterránea que los satélites revelan es la infraestructura de esa investigación. Esta hipótesis explicaría el personal extranjero, la clasificación extrema, la interferencia de dispositivos electrónicos cerca del edificio central y la anomalía térmica permanente que sugiere equipos generando calor de manera continua. La segunda hipótesis es más oscura, que en esa zona hay, o hubo, operaciones que implican violaciones graves a derechos humanos, que las personas que según la fuente de Alejandro viven permanentemente en el interior no están ahí por elección, que el sótano al que nadie ha podido acceder, las marcas de uñas que el albañil vio en las paredes, la ropa reciente y los objetos personales que el equipo de búsqueda encontró antes de ser interrumpido, forman parte de un patrón. Esta hipótesis explicaría por qué el gobierno suspendió la búsqueda de personas desaparecidas justo cuando empezaban a encontrar cosas, y por qué la información está clasificada no como secreto técnico, sino como secreto de Estado. La tercera hipótesis es la que el periodista menciona al último, con la incomodidad de alguien que sabe que lo que va a decir va a sonar a locura, pero que no puede ignorarlo porque los datos lo señalan. Es que en esa zona hay algo que precede a cualquier instalación humana. Algo relacionado con las anomalías geológicas y electromagnéticas que los científicos llevan décadas documentando sin explicar. Algo que los gobiernos de México y Estados Unidos encontraron, intentaron estudiar, y frente a lo cual tomaron la decisión de que nadie más debía saber que existía, no por razones de seguridad nacional en el sentido convencional, sino porque lo que encontraron no encaja en ninguna categoría de conocimiento establecido. Y los gobiernos, me dijo el periodista, tienen un miedo especial a las cosas que no encajan, porque las cosas que no encajan son las que más difícil resulta controlar. Y lo que no se puede controlar, en la lógica del poder, se clasifica, se cerca, se niega. Y se espera que el tiempo haga lo que la explicación no puede hacer, que la gente deje de preguntar. Mientras escribíamos este guión, ocurrió algo que no estaba planeado. El periodista recibió un mensaje de un número desconocido. Un mensaje de texto. 3 palabras. Sin contexto, sin firma, sin ninguna indicación de quién lo enviaba. El número ha sido bloqueado desde entonces y no responde.
Las tres palabras decían, ya saben que saben. No es una amenaza obvia. No dice qué va a pasar. Solo confirma algo que en cierto sentido hace esta historia más real y más inquietante que cualquier imagen satelital o cualquier cable diplomático. Confirma que alguien, del otro lado de todo esto, está escuchando, que saben quiénes hacen preguntas, que llevan la cuenta, y que por alguna razón que ninguno de nosotros entiende completamente, todavía no han decidido qué hacer con los que insisten en preguntar. Todavía.